¿Pueden mis hijos estudiar en Canadá si estoy como visitante? Teniendo una ETA, con permiso de trabajo o estudio. Si tienes hijos y estás en Canadá con un permiso temporal, o estás pensando en venir, este contenido es para ti. Quédate hasta el final porque hay detalles importantes que pueden sorprenderte, y que muchas familias descubren demasiado tarde. Hablemos de uno de los temas que más preguntas genera entre las familias hispanohablantes que llegan a Canadá con algún tipo de estatus migratorio temporal. La pregunta es concreta y muy importante. ¿Pueden los hijos de visitantes, estudiantes internacionales, trabajadores temporales o titulares de una ETA matricularse en las escuelas públicas de primaria y secundaria en Canadá? La respuesta no es simplemente sí o no, y por eso necesitas escuchar esto con atención. Esta información es relevante para ti si eres padre o madre, y actualmente estás en Canadá con un permiso de estudio, un permiso de trabajo, una visa de visitante, o una autorización de viaje electrónica que es lo que se conoce como ETA. También es importante para quienes están planificando su viaje, y quieren saber con anticipación qué derechos tienen sus hijos en materia educativa. Muchas familias llegan a Canadá sin saber que las reglas pueden variar según la provincia, y que en algunos casos, hay costos que nadie les explicó antes de viajar. Pasemos ahora a explicar el proceso principal, y lo vamos a hacer en orden desde el contexto legal hasta los pasos prácticos. Lo primero que necesitas saber es que en Canadá la educación primaria y secundaria es una responsabilidad provincial. Esto significa que cada provincia tiene su propio sistema educativo, sus propias leyes escolares, y sus propias políticas sobre quién puede acceder a las escuelas públicas y en qué condiciones. No existe una regla federal única que aplique igual en todo el país. Dicho esto, hay principios generales que se repiten en la mayoría de las provincias, y que te van a dar una idea clara del panorama. El segundo punto es entender que la Constitución canadiense reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental para los niños y jóvenes que viven en el país. Sin embargo, ese reconocimiento no significa automáticamente que todos los menores puedan acceder a las escuelas públicas de forma gratuita, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Ahora bien, veamos qué dice la ley y la práctica según el tipo de estatus migratorio de los padres. Si eres titular de un permiso de trabajo válido en Canadá, en la gran mayoría de las provincias tus hijos tienen derecho a matricularse en las escuelas públicas de primaria y secundaria de forma gratuita o a muy bajo costo, durante el periodo de validez de tu permiso. Esto aplica tanto para permiso de trabajo abierto como para permiso de trabajo cerrado siempre que el permiso esté vigente. En algunas provincias como Ontario, Columbia Británica, Alberta y Quebec, este acceso está contemplado expresamente en la legislación escolar provincial. El proceso general comienza con identificar la junta escolar que corresponde a tu área de residencia, presentar los documentos que acrediten el estatus migratorio del padre o la madre, los documentos de identidad, y el certificado de nacimiento del menor. Y luego completar el formulario de inscripción que cada junta escolar exige. Algunas juntas pueden solicitar también prueba de domicilio, como un recibo de servicios o un contrato de arrendamiento. Si eres estudiante internacional y tienes un permiso de estudio vigente, la situación es similar en muchas provincias. Tus hijos pueden acceder a las escuelas públicas, aunque en algunos casos la junta escolar puede cobrar una tarifa por estudiante dependiente, que varía según la provincia y el consejo escolar. Esta tarifa puede ir desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares por año escolar, según el lugar donde vivas. Es fundamental que antes de matricular a tus hijos contactes directamente a la junta escolar de tu área para confirmar si aplica algún costo y cuáles son los documentos requeridos. Pasemos ahora a los casos más complejos, que son los que generan más confusión. Si estás en Canadá con una visa de visitante o con una autorización de viaje electrónica que es la ETA, la situación es diferente. Estos documentos están diseñados para estancias temporales de corta duración, y en la mayoría de las provincias las escuelas públicas no están obligadas a admitir a los hijos de visitantes de manera gratuita. Algunas juntas escolares pueden aceptar la matrícula pero cobrar una tarifa internacional, que puede ser significativamente alta. Otras pueden simplemente no aceptar la inscripción de menores cuyos padres tienen solo estatus de visitante, argumentando que no hay residencia estable en la provincia. Esto es importante, porque muchas familias planifican estancias de varios meses en Canadá, con una visa de visitante, y asumen que sus hijos podrán ir a la escuela local sin inconvenientes. La realidad es que eso depende de la provincia, de la junta escolar específica, y de las políticas vigentes, al momento de la solicitud. En algunos casos, los visitantes sí pueden inscribir a sus hijos y la estancia es de más de 6 meses, pero esto no está garantizado en todas las provincias.
A continuación, veamos qué documentos se solicitan generalmente en el proceso de matrícula, independientemente de la provincia. El primer documento que te van a pedir es la prueba del estatus migratorio de los padres, que puede ser el permiso de trabajo, el permiso de estudio, la visa de visitante o el documento de viaje vigente. El segundo documento es el acta de nacimiento del menor, preferiblemente con traducción oficial al inglés o al francés, según la provincia. El tercer elemento es la prueba de residencia en el área de la junta escolar, como un contrato de arrendamiento, una factura de servicios públicos, o una declaración del propietario. El cuarto documento son los registros académicos anteriores del menor si los tiene, aunque en muchos casos esto no es obligatorio para ingresar, sino para la ubicación en el grado apropiado. Algunos consejos escolares también pueden solicitar un historial de vacunas, o un registro de inmunización actualizado. Después de presentar toda la documentación, la Junta Escolar realizará una evaluación del nivel del estudiante, que puede incluir una entrevista o una prueba breve en el idioma de instrucción, ya sea inglés o francés. Con base en eso, asignarán al menor al grado que corresponda a su edad y nivel académico. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender bien este tema. El primer término es Junta Escolar, o en inglés School Board, o en francés Conseil Scolaire. Una junta escolar es el organismo administrativo que gestiona las escuelas públicas de una región geográfica determinada dentro de una provincia. Cada junta tiene sus propias políticas de admisión, y por eso las reglas pueden variar incluso dentro de una misma provincia. El segundo término es estatus migratorio temporal. Esto significa que una persona tiene autorización para estar en Canadá por un periodo limitado de tiempo, bajo condiciones específicas pero sin haber adquirido residencia permanente. Los permisos de trabajo, los permisos de estudio, las visas de visitante y la SETA, son todos ejemplos de estatus migratorio temporal. El tercer término es tarifa internacional. En el contexto escolar canadiense, una tarifa internacional es el costo que algunas juntas escolares cobran a estudiantes cuyos padres no son residentes permanentes ni ciudadanos canadienses. Esta tarifa existe porque el financiamiento del sistema educativo público provincial está pensado para residentes permanentes y ciudadanos, no necesariamente para visitantes temporales. Ahora bien, pasemos a los errores comunes y mitos frecuentes que circulan en la comunidad hispana sobre este tema. El primer mito es que todos los niños en Canadá tienen derecho automático a la educación pública gratuita, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esto es incorrecto. La realidad, según la legislación escolar de las provincias canadienses, es que el acceso gratuito a la educación pública está garantizado principalmente para hijos de residentes permanentes y ciudadanos canadienses. Los hijos de titulares de permisos temporales pueden tener acceso, pero las condiciones varían por provincia y por junta escolar, y en algunos casos implican un costo. El segundo mito es que si un niño entra a una escuela pública en Canadá, eso le da a la familia algún derecho migratorio adicional, o facilita la obtención de la residencia permanente. Esto es absolutamente falso. El acceso a la escuela de un menor no crea ningún estatus migratorio para los padres, no activa ningún proceso de residencia y no genera derechos adicionales bajo la ley de inmigración canadiense. Mucha gente cree que inscribir a sus hijos en una escuela canadiense les abre puertas migratorias, pero en realidad son dos procesos completamente independientes. El tercer mito es que con una ETA se puede vivir y estudiar en Canadá sin restricciones durante 6 meses. Esto también es incorrecto. La ETA permite entrar a Canadá como visitante, pero no autoriza a trabajar, ni tampoco garantiza acceso a la educación pública para los menores que acompañan al visitante. Además, el período de autorización de estadía lo decide el oficial de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá al momento de la entrada, y puede ser menor a 6 meses. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar más información sobre este tema. Para información sobre el sistema educativo de cada provincia, debes visitar directamente el sitio web del Ministerio de Educación provincial correspondiente. Por ejemplo, si estás en Ontario, puedes visitar ontario.ca/edu. Si estás en Columbia Británica, puedes visitar gov.bc.ca/educación. Si estás en Alberta, puedes visitar alberta.ca/educación. Para información sobre tu estatus migratorio y los derechos asociados a tu permiso, puedes visitar el sitio oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá en canadá.ca/ircc. También puedes contactar directamente a la junta escolar de tu área, cuya información de contacto generalmente está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación Provincial. Para terminar, recuerda que este contenido es educativo y general. Cada caso migratorio depende de circunstancias individuales, y las políticas de las juntas escolares pueden cambiar.
Si tienes dudas específicas sobre tu situación, consulta con un abogado licenciado o con un representante de inmigración autorizado, conocido como RCIC, por sus siglas en inglés. Si este contenido te fue útil, compártelo con otras familias que puedan necesitarlo. Seguimos trabajando para que la comunidad hispana en Canadá tenga acceso a información clara, confiable y en su idioma.